Buenas tardes. Buenas tardes, Siri. Muy bien, ahí ya la tenemos en línea la doctora Parodi. Ya nos envió su solicitud, excelente. Vivo. Tenemos un vivo muy especial hoy, muy especial para mí. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctora Moreno, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Se la ve preciosa. Muchas gracias. Pero bueno, acá estamos, tratando de entrar en la tecnología. Y entró, entró, muy bien. Genia total. Bueno, vamos hoy a hablar un poquito sobre punciones, ¿no es cierto? Bueno, yo la quiero presentar para quien es una genia para mí, pero para quien no la conoce, la doctora Seda Paredes es la jefa del Servicio de Diagnóstico e Intervencionismo Mamario de Investigaciones Médicas. Es una excelente profesional, es una humana increíble. Y bueno, me tiré el lance a ver si quería participar de este vivo y me dijo, uy, 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 y después me terminó diciendo que sí. Así que gracias, Doc, por prenderse en todo y por enganchar y conocer y adaptarse a todas las tecnologías habidas y por haber. Bueno, muchas gracias Mariana a vos y a todas Asima Mastología por la invitación y bueno, me arriesgo porque a mi edad es difícil todo esto de la tecnología, ¿no es cierto? ¿Y Así que sí? vamos a tratar de hacerlo mejor, lo mejor posible. Bueno, no sé si querés que empiece un poquito hablando de la historia, de cómo empezó esto de las Cuénteme, funciones. cuéntenos, cuéntenos. Los años 80, hace ya 40 años, se hacían punciones con agujas finas solamente de los nódulos palpables, porque todavía no se hacía nada guiado por imágenes. Los cirujanos cuando venía, o los mastólogos cuando venía la paciente al consultorio, entonces la punzaban, si era un quiste se evacuaba, la paciente se iba tranquila, y si era un nódulo sólido se operaba. Posteriormente se empezó a hacer punción con aguja fina pero aspirativa y entonces se hacía un estudio citológico del material que se obtenía en los nódulos sólidos. Ese material lo veía la patóloga especializada en citología y muchas veces decía si era benigno o maligno, pero el porcentaje de seguridad nunca era el mismo que en la biopsia histológica. Entonces se siguió investigando más que cada vez empezaron a encontrarse más cosas en las mamografías y en la ecografía, más lesiones que no eran palpables y que realmente el cirujano no tenía cómo extraerlas, sino era que las marcábamos previo a la cirugía, eso se llamó biopsia radioquirúrgica, y después, más tarde, se empezó a ya requerir que hagamos una biopsia previa para saber si realmente la lesión justificaba la cirugía. Dado que encontramos muchas lesiones, un 60-70%, que son benignas y que no justifican una operación. O sea que todo esto fue evolucionando con el tiempo. Las marcaciones ya se empezaron a hacer en el año 80-85, entonces utilizábamos un compresor con una abertura, se colocaba a la paciente como para hacer una mamografía, esa abertura tenía letras y números como una batalla naval, entonces se sacaba la placa y se veía, por ejemplo, A4, ahí estaba la lesión, se introducía la aguja, siempre con una anestesia local previa, y al llegar al borde de la lesión se sacaba otra placa en la otra incidencia y se constataba que estábamos en un radio de medio centímetro alrededor de la lesión. Eso se acostaba a la paciente para marcarle mejor en la piel al cirujano y facilitarle la tarea, ya que nosotros entramos siempre paralelos a la pared costal, en cambio ellos entran con la paciente en decúbito dorsal, boca arriba, y directamente perpendicular. Entonces, estaba en dermis y después se inyectaba el carbón
o se colocaba el arpón. Hay que decir que hay dos tipos hay o sustancias o arpones para marcar las lesiones. Primero se marcaba con azul de metileno, pero es un colorante que difunde muy rápidamente y la paciente tendría que operarse antes de 2 horas de inyectada. Esto es muy difícil, más cuando se traslada de un sitio al otro para operarse, por eso se dejó y se utiliza el carbón. El carbón nosotros en Argentina y en Europa se utiliza mucho, pero en Estados Unidos no está aprobado por la FDA, por lo tanto siguen utilizando arpones metálicos. El arpón metálico también es muy bueno, pero cuando la paciente se marca en un centro de diagnóstico y tiene que trasladarse a una clínica, la movilización puede modificar la posición del arpón, por eso es que marcamos tanto con carbón acá. Bueno, muy bien. Una divina introducción. Yo lo que quiero empezar a separar para que nos vayan entendiendo es que en cuanto a las técnicas que nosotros tenemos de intervencionismo, tenemos las punciones por un lado, cuando se indica por algún nódulo sospechoso o algunas microcalcificaciones que tomaron algunos parámetros de sospecha. Y después, por otro lado, vamos a dejar el capítulo de marcaciones para que la gente nos entienda en qué casos son estas marcaciones con estos elementos. Empecemos, Doc, a hablar por las punciones. Usted muy bien dijo, hay dos tipos de punciones, que son las punciones con aguja fina y las punciones con aguja gruesa. ¿En qué casos se indica cada una? Bueno, las punciones con agujas finas, sobre todo cuando es un nódulo líquido, un quiste, para evacuarlo, se utiliza ese tipo de aguja. Después, hoy en día ya no se utiliza como diagnóstico la aguja fina, sino que utilizamos la aguja gruesa. La aguja fina también se puede utilizar en una infección para sacar material, hacer cultivo y antibiograma. Pero para diagnóstico utilizamos la aguja gruesa, que se comenzó usando de 14 gauge, actualmente usamos de 12, que es un poquito más gruesa, pero las muestras son histológicas, no hay ningún problema para el resultado de la biopsia. Todas las biopsias dirigidas pueden ser por vía radiológica, que sería con el aparato de estereotaxia, o por vía ecográfica, que ya sería con un ecógrafo. También se pueden hacer biopsias guiadas por resonancia. Ahora, es cuando la lesión únicamente se ve en la resonancia. Realmente hay muy pocas lesiones que se ven solo en la resonancia, más o menos de un 5%, porque en general las encontramos también en la ecografía o en la mamografía. Y además el problema con la resonancia es que es muy caro, hay que parar 1 hora más o menos el equipo. Como es un campo magnético, hay que usar agujas especiales, el equipo de punción tiene que estar a veces afuera, en fin, es todo bastante complicado. Acá creo que hay 2 o 3 centros nada más en el país que lo hacen. La mayoría de las punciones entonces se hacen con guía ecográfica o radiológica. Con ¿Y la de guía, qué depende, doctora, que elija un método o elija el otro? bueno, en general elegimos en el método que se ve mejor la imagen. Las calcificaciones, por ejemplo, se van a ver siempre con la radiología. En cambio, los nódulos se ven muy bien con ecografía. También influye la ubicación. Cuando la lesión está muy cerca de la axila, nosotros no podemos llegar muchas veces con la mamografía, pero sí con la ecografía. Las lesiones muy superficiales a veces no se pueden biopsiar por este sistema. Bien, perfecto. Hablando un poco de las lesiones que se ven en mamografía y que tenemos que biopsiarlas en mamografía, cabe aclarar para el que no sepa, es que una biopsia guiada por mamografía, por estereotaxia, lo que llamamos nosotros, tiene que tener la mama comprimida, porque si no, no podemos fijar y no podemos estar exactamente seguros del target, del lugar exactamente donde tenemos que ir a punzar. Así que por el tiempo que demore la punción, que a veces pueden ser unos 10, unos 15 minutos, hay que tolerar una cierta compresión. Eso es lo único molesto del procedimiento y que, bueno, no podemos evitar, ¿no? Que la mama esté comprimida.
Ahora, hay distintos métodos, algunos centros utilizan una silla y la paciente está sentada en un sillón, y en otros utilizan camilla y está acostada boca abajo. ¿Usted qué es lo que le parece lo mejor o qué es lo que prefiere? Bueno, los dos métodos en general son buenos. En el método boca abajo, la paciente no ve al médico, no tiene contacto y a veces las que tienen problemas en las cervicales les cuesta un poco. Sí, porque hay que estar así. Claro, la mama está péndula en un hueco en la camilla. Y las lesiones posteriores cuesta un poquito más para realizarlas. Además, esa camilla sirve solamente para ese tipo de funciones, no sirve para hacer mamografía. El Claro, equipo es una sala dedicada específicamente a eso. a eso. En cambio, el otro equipo vertical sirve para hacer mamografía, se le adiciona el equipo de estereotaxia y se puede hacer sentadas en un cómodo sillón, que nosotros tenemos unos sillones que además se acuestan, o sea que si la paciente tiene una lipotimia, que es una complicación que en algunos casos se puede haber, no hay problema en acostarla y se recupera rápidamente. Siempre hacemos todo con anestesia local. Yo a las pacientes les digo, fíjense que es lo mismo que cuando le sacan una muela, entonces ya se quedan más tranquilas porque ya saben de qué se trata y realmente no tienen. La única molestia es la compresión de la mama, pero en cuanto están anestesiadas ya suele ceder. Así que bueno, usamos casi siempre la vía vertical nosotras, es donde más experiencia. Sí, a mí me tocó trabajar con las dos, de las dos vías, ¿no? Las dos maneras. Y la verdad es que me siento más cómoda trabajando con una silla, viendo a la paciente. A ver, que te vea la paciente y que vea el procedimiento es un arma de doble filo. Por un lado, porque le puede bajar un poco la presión, o ya llega con una paciente que ya llega a una punción, llega con una carga emocional, todas, ¿no? Absolutamente todas, porque no saben qué es lo que les va a pasar. La mama creo que es el órgano más sensible que tenemos las mujeres y todas llegan con un nerviosismo porque la prima, la tía, la cuñada les dijo que era tremendo y a veces uno se tiene que callar un poco la boca, ¿no? A veces al aconsejar a un pariente, a un amigo, a un vecino, porque generalmente la verdad es que es un procedimiento tolerado, indoloro y muchas te dicen la verdad es que sufrí más en toda esta espera del turno o de venir acá en lo que fue el procedimiento en sí. Pero estando en contacto con la paciente, ¿no? Mirándola a los ojos, diciéndole que uno está al lado, que no está escuchando voces nada más, que uno está al lado, lo está sintiendo, lo está tocando, creo que para mí, en mi experiencia, es muchísimo mejor facilitar la rápida extracción de las muestras y ya está, ¿no? Que es lo que la paciente quiere, que hagan el procedimiento y que se quiere desaparecer de ahí. No, es muy importante la comunicación con la paciente. Siempre nosotros antes de empezar le hablamos, le explicamos de qué se trata y realmente es muy importante hacer una conexión con la paciente para que ella esté tranquila, relajada y entonces todo el procedimiento se hace mucho más sencillo y más rápido. Después, una vez que terminamos el procedimiento, el material se envía a una patóloga. Como ya es una biopsia, ya van los cilindros, es suficiente, no se necesita que esté el patólogo presente, que pasaba cuando hacíamos punción con aguja fina, porque tenía que ver la muestra a ver si era suficiente. Esto ya es histológico, son cilindros que tienen un peso y no hay problema con el estudio posterior. Se venda a la paciente, se le indica previamente que se haga un coagulograma, porque tenemos que ver que esté bien la coagulación. Una paciente anticoagulada es un problema, habría que suspender la anticoagulación antes de hacer la biopsia. Y después se le da un antibiótico, dado que por más que usamos todo material esterilizado, el equipo mamógrafo no está esterilizado, no es una sala de un quirófano, entonces, por supuesto, es como preventivo. Y después el dolor posterior es muy escaso, le indicamos hielo a las pacientes para que de paso si hay hematoma, que puede ocurrir, tanto las biopsias con agujas gruesas como el mamotón, que es un sistema que aspira por vacío y que se ha agregado en los últimos años, que ya saca más material y que tiene
un poquito más de hematomas que la biopsia común. Pero bueno, teniendo todas las precauciones y haciendo un vendaje compresivo después y colocando hielo, en general es muy bien tolerada y realmente no hay grandes problemas, ¿no es cierto? Así que bueno, es una... Muy bien, Doc. Nombró el sistema Mamotom. ¿En qué difiere con la punción con aguja gruesa convencional, con la corobiopsia? ¿Y en qué casos está reservado? ¿Cuándo usted indica que sería importante hacer un Mamotom y cuándo no? Claro, el mamotón principalmente se utiliza en las microcalcificaciones, sobre todo si son muy pocas y muy finas, porque si hay calcificaciones gruesas, agrupadas, las hemos sacado años con la corbiopsia cuando no existía el mamotón sin problema. Pero a veces cuando son muy pocas, muy finas, realmente es el mamotón. La diferencia es que la corbiopsia es como si fuera un queso gruyère, para explicarles a las pacientes. Se hacen distintas muestras. El mamotón hace un agujero en el medio porque la aguja va rotando y aspira, entonces saca más material de un solo lugar. Entonces sería la indicación microcalcificaciones finas y agrupadas. Bien, es importante aclarar esa diferencia que hay entre ambos métodos. La corbiopsia es una aguja un poquito más finita que la de mamotón y ingresa, extrae muestra, sacamos la aguja, vuelve a ingresar, extrae muestra y sacamos aguja. O sea que es la cantidad de ingresos. Obviamente que son indoloros porque es todo con un trayecto de anestesia. En cambio, el mamotón es un solo ingreso y todo un giro de 360 grados que va a hacer la aguja sacando más material de la misma zona. Por eso si el sector es muy chiquitito, el sector de microcalcificaciones es muy chiquitito, lo que nosotros llamamos es el gol estándar, es lo que a nosotros más nos sirve y menos tasa de subestimación tiene esta muestra con respecto a a la corbiopsia. La muestra del mamotón saca más material, efectivamente. Ahora, cuando es una lesión muy grande, extendida, de calcificaciones, a veces nosotros con la corbiopsia vamos haciéndolo más artesanalmente y vamos siguiendo el trayecto y podemos sacar de diferentes partes. El mamotón, hacer dos mamotones muy seguidos, muy juntos, puede generar bastante hematoma. Por eso es muy importante que el médico especializado, radiólogo dedicado al diagnóstico mamario, realmente evalúe a la paciente y vea cuál es el método más conveniente. En otros países directamente el que decide es el radiólogo. En nuestro país las pacientes vienen con la orden de la obra social. Si uno cambia una cosa o la otra, tiene problemas, en fin, no es tan sencillo cambiar. Ahora nosotros en general tenemos buena relación con los mastólogos, les hablamos por teléfono y a veces le decimos, si una lesión se ve mucho mejor con ecografía, por más que la pidan por mamo, es preferible hacerla por eco y viceversa. ¿Y por qué, doctora, es preferible hacerlo por eco? En qué difiere yo, paciente, saber que me voy a someter a una biopsia bajo guía ecográfica? No, la ecografía es más rápida y además no lleva la compresión, entonces la paciente está acostada, boca arriba, no hay peligro Claro. de leucemia, claro. En general es más cómoda y más sencilla. Y se ve en tiempo real, porque uno en la mamografía saca la placa, ve la aguja predisparo, saca la posterior y ve si pasó por la lesión. En cambio, en la ecografía lo vemos mientras lo estamos haciendo. Es en tiempo real, lo que nos da otra imagen mucho más clara, ¿no es cierto? Doctora, la ecografía, la guía ecográfica también nos permite realizar biopsias de axila. ¿En qué difiere una punción axilar de una punción mamaria? Bueno, la biopsia de axila hay que tener bastante cuidado porque están los grandes vasos de la axila en esa zona. Tenemos unas pistolas distintas para axila, donde uno no hace un disparo y la aguja avanza 2 centímetros, sino que llega hasta el final del ganglio, retira y saca material. Eso, por supuesto, es por todo el problema de la vascularización que hay en la axila. Pero también tenemos hoy en día el Doppler color, uno puede ver bien los vasos, ver el ganglio y tratar de, por supuesto, evitar cualquier lesión de un vaso, ¿no es cierto? O sea que Perfecto.
O sea que en la guía ecográfica se utilizaría para hacer punciones con aguja fina y punciones con aguja gruesa. Sí, muchas veces en los ganglios también se hace punciones con aguja fina, cuando Bien, uno ahí necesita, están justo preguntando eso, si en axila se pueden hacer punciones con aguja fina. claro, cuando uno necesita extraer tejido, simplemente constatar que es un ganglio. A veces en la axila también podemos tener siliconomas, cuando la paciente ha tenido prótesis de silicona, también podemos tener fibrosis y imágenes que parecen ganglios y en realidad es una zona fibrótica, o sea que muchas veces la punción es necesaria, ¿no es cierto? Yo soy un amante de hacer punciones con aguja gruesa en la axila. La verdad es que elijo hacer una punción con aguja fina cuando eh, considero que es una punción riesgosa, porque es una axila que ha tenido una cirugía o tuvo un vaciamiento y no tengo margen para trabajar. Ahí realmente elijo la punción con aguja fina, pero es raro que sea la primera elección una punción con aguja fina, por esto que decía la doctora, tiene que ser analizado por un patólogo que esté en el mismo momento para evitar esto de las tomas insuficientes y tener que recitar a la paciente para volver a hacérselo. En mi experiencia es una segunda elección, no es la primera. Sí, no, depende de cada caso. Antiguamente se hacía todo con aguja fina porque teníamos el patólogo presente en todas las funciones. Además era el único método. La aguja Claro. gruesa se empezó a utilizar en los 90 y algo, 93, 94, no antes, no existía. Entonces no había forma de hacerlo, ¿no es cierto? Y fundamental que estuviera el patólogo para poder hacer el estudio, pero había muchos patólogos muy especializados en citología, inclusive hacían una citometría de flujo, en fin, había todo un procedimiento que cada vez estaba más afinado hasta que apareció la aguja gruesa que ya fue histológica, ¿no es cierto? Y ya se dejó de usar. Preguntan, doctora, ¿qué es el clip metálico? ¿En qué caso se debería utilizar? De Harvard. Sí, cuando se saca toda la zona que teníamos que biopsiar, tanto sea con la mamografía como con la ecografía, el médico solicita que se coloque un clip metálico, porque si esa lesión es maligna, entonces después va a haber que marcar la zona para hacer una extirpación más amplia. También a veces cuando es un tumor de un tamaño grande y le van a hacer quimioterapia, solicitan que pongamos un clip metálico en la zona cuando hacemos la biopsia, porque puede reducirse con la quimioterapia hasta desaparecer y después no se encuentra exactamente dónde estaba la lesión. Entonces son los dos métodos. O porque la lesión fue extraída totalmente, se coloca el clip metálico, o porque va a ser una quimioterapia y necesitamos tener la referencia de dónde estaba el nódulo seguramente o la lesión. Son las dos formas para colocar clip. Perfecto. Preguntan acá, ¿qué número de aguja gruesa prefieren para realizar biopsias de axila? Yo usaría 14, no sé vos, ¿qué opinas? No, 14. La verdad es que 14. Sí, No me animaría nada más grueso. sí, sí. Bueno, no sé qué otra A- pregunta a- Acá preguntas. la doctora Pantol dice, el clip es fundamental en la punción de microcalcificaciones. Sí, no, sí, ya, sobre todo cuando se sacan todas, cuando hay muchísimas calcificaciones y quedan, no hace falta. Pero cuando se extraen todas, sí. O cuando quedan. ¿Qué contraindicaciones? ¿En qué casos usted dice no hagamos esta punción o no se puede hacer? Bueno, primero si la paciente es una paciente que tiene lesiones, algunas contraindicaciones físicas, por supuesto. Una paciente anticoagulada hay que tener mucho cuidado. Hay enfermedades hemáticas que también pueden producir, como la von Willebrand, en fin, que pueden tener contraindicaciones o necesitan realizarse en un medio quirúrgico, por ejemplo, en un Claro, sanatorio de claro. internación, no en un instituto de diagnóstico. Y después, si las lesiones están muy superficiales, es difícil extraerlas con la aguja. Lo mismo si con mamógrafo cuando están muy en la zona de la axila. También muy profundas, pero en general uno rotando la mama, cambiando la posición, en general se puede
no en todos los casos. Y después lo otro es la mama muy pequeña, una mama que comprimida mide menos de 2 centímetros, con mamografía no se puede realizar ni mamotón ni corbiopsia. Si se ve con ecografía, sí se puede intentar hacer con eco. Perfecto, eso es muy importante. Preguntan qué complicaciones existen de una punción, qué complicaciones y qué complicaciones graves. Bueno, complicaciones comunes son hematomas, es lo más común. En general no es grave, no suelen ser tan grandes. Siempre le hacemos compresión, sobre todo al mamotón, después de la intervención. Y es importante hacerle un vendaje compresivo y el hielo, como ya dije antes, con el primer día que se coloque hielo, media hora sí, media hora no, durante toda la tarde, por lo menos, para evitar el hematoma. Las infecciones son muy raras, nosotros realmente dando antibióticos previos a la intervención y un día después reforzamos si es diabética la dosis de antibióticos, pero no hemos, es muy escaso. Y Hay la algunos única centros que directamente no dan antibióticos. bueno, nosotros preferimos dar porque, como ya les digo, no es un método, no es un ambiente totalmente quirúrgico como sería un quirófano. Y después lo que es grave es el neumotórax. Yo llevo 40 años, un poquito menos, haciendo punciones y realmente neumotórax con mamografía no vi nunca, nunca me tocó. Ahora, con ecografía antes se usaba, en vez de introducir la aguja paralela a la parrilla costal, cuando se empezó a hacer punción con ecografía, sobre todo la aguja fina, se hacía vertical. Y en eso vi dos casos de neumotórax. Uno muy pequeño que ni siquiera tuvo ninguna manifestación la paciente. Después cuando le hicieron el tórax para efectuarle la biopsia, era un cáncer, tenía una burbujita. Y otro que sí, que fue un neumotórax importante, que hubo que derivarla a la paciente en el momento, pero fue, yo te diría, en los 90, cuando recién se empezaba a hacer este tipo de intervenciones. Es muy raro, realmente es muy raro. Y desde que usamos todas las agujas paralelas a la parrilla costal, más difícil todavía. Esa es la única complicación así grave que yo vería. Perfecto. ¿El mamotón tiene un mayor riesgo de formación de hematoma que la corbiopsia, Y porque la aguja es según su más dura, experiencia? porque como saca por aspiración y todo seguido, queda un orificio, ¿no? Lo otro, la corbiopsia, quedan pequeños agujeritos separados. Nosotros manualmente lo vamos corriendo hacia un lado, hacia el otro, porque vamos haciendo placas de control, viendo realmente dónde se encuentra la lesión y si sacamos o no sacamos. Siempre constatamos después, cuando hay calcificaciones, que éstas estén en los cilindros. Cuando terminamos la intervención o mientras la estamos haciendo, hacemos radiografías de los cilindros para constatar que se sacó lo que nosotros realmente estamos buscando. Eso es muy importante. Lo mismo es muy Eso es importante importante. la correlación con el informe anatomopatológico, porque nosotros tenemos que tener una concordancia entre el diagnóstico que hicimos nosotras y el que viene en la biopsia, que todo esté correcto. Eso es muy importante. Así Excelente. Pregunta, la doctora Kaplan pregunta, ¿con prótesis se puede realizar punciones? sí, se pueden realizar, por supuesto que es más trabajoso con prótesis, hay que ver, habrá casos en los que no se puede llegar, pero hay que hacer a lo mejor una incidencia lateral tratando de retroceder la prótesis hacia atrás, en fin, siempre tratando de no lesionar la prótesis. Es más Bueno, trabajo. como decía la doctora, nuestra vía de elección con prótesis de ser un nódulo es la ecográfica porque nos aseguramos, obviamente que lo primero es no lesionar la prótesis y extraer buen material de la lesión y que sea concordante, como decía la doctora Parodi, sea concordante el BI-RAD con lo que categorizamos esa lesión y el resultado anatomopatológico que vino como para dar seguridad de que el procedimiento fue en el lugar que se tenía que hacer.
nuestra vía de elección es la ecográfica, es una vía más segura, más tolerable porque las biopsias con prótesis se hacen en técnica de Eklund, que es una técnica que retropulsa, perdón, me estaba quedando sin batería, retropulsa la prótesis hacia atrás y trabaja con la glándula que quedó por delante. Y a veces puede ser de un tamaño considerable que también tiene que ser más de 2 centímetros comprimida esa glándula. Por eso a veces las biopsias con prótesis no se pueden hacer porque cuando uno comprime la cantidad de glándula que quedó por delante de la prótesis no llega a esos 2 centímetros y es dificultoso hacerlo, o mismo porque la paciente tracciona el cuerpo hacia atrás y se va corriendo y te va yendo de la zona y lo estás viendo de que no estás estrictamente en la zona inicial y hay que reposicionar, y a veces es un poquito más engorroso. Nosotros no somos muy amantes. No, y en la mamografía se puede hacer esa toma lateral, viste, que tiene el equipo Exacto, el acceso al lateral, sí. de acceso lateral, que entonces se puede dejar la prótesis atrás, pero a veces no hay lugar, a veces es muy poquito el Claro. tejido que queda por delante de la prótesis. Por eso esas son todas cosas para evaluar en el momento y decidir si se puede o no realizar, ¿no es cierto? Depende de cada Acá, paciente y de bien, la ubicación de la prótesis, del tamaño. Cuando ponen prótesis muy grandes, realmente no queda mucho brazo espacio. lateral. Bueno, excelente. Por eso nosotras somos bastante obsesivas, todo el grupo de trabajo es bastante obsesivo de analizar los casos previos al turno, ¿no? Y acordar en cuál sería la mejor aguja, el mejor modo, el mejor acceso, saber si realmente amerita, ¿no? Hay muchísimos casos de biopsias, le ha pasado, yo la veo trabajar continuamente y dice, pero esto no es nada, esto no es nada. Claro, y Y como las pacientes no están viniendo a pedir turno, están mandando estudios que a veces no se ven tan bien en las fotos, por el asunto de la pandemia, ¿no? Para que no viajen, le tenemos que dar turnos por teléfono sin verlas, sin poder hacer esa evaluación que es tan importante para ver qué tipo de biopsia se va a hacer y si es posible. Hay muchas pacientes que vienen con imágenes que cuando uno hace una buena mamografía digital desaparecen o se modifican y pierden significancia patológica. Entonces hay una cantidad de biopsias que realmente no hacemos porque nos demuestran los estudios que nosotras le realizamos que no tienen ninguna patología maligna seguro, o por ahí tienen un fibroadenoma calcificado, que es una lesión 100% benigna. Por eso es muy importante la evaluación previa de las bueno, pacientes. usted como siempre le decimos, bueno, más allá de ser una maestra, fue la que nos enseñó el concepto de no realizar biopsias que no sean necesarias. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque más allá de trabajar para un centro en la cual uno diga, está el pedido médico, o a veces decimos, lo pidió el doctor Pirulo, no vamos a quedar mal, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad es que no es nada y nosotros en ese momento nos tomamos el tiempo de ver los estudios previos de la paciente, de comparar la lesión en 3 años anteriores, si la lesión está, si no nos parece nada, si hacemos placas nuevas en ese momento y realmente nos miramos y decimos, esto no es nada. La doctora Parodi fue la primera que nos decía, no vamos a generar un daño en una mama sana, ¿no? La importancia de comunicar esto, de llamar al médico, de avisarle y decirle, hicimos lo mejor que pudimos y la verdad no nos parece importante, no nos parece que amerite una punción, comunicar, saber lo que estamos haciendo. A veces nos pasa mucho con la doctora Pantol que decimos, a ver, es más rápido para nosotros a nivel del procedimiento hacer el procedimiento que cancelarlo en ese momento. ¿Por qué? Porque hacerlo nos lleva 15, 20 minutos y no hacerlo o explicarle a la paciente que no tiene nada, explicarle al familiar que está en la sala de espera que tampoco tiene nada, explicarle al médico también por nota y si puede telefónicamente por qué uno no lo hizo, porque no es por llevarle la contra a nadie, sino porque uno
con la experiencia se va dando cuenta de estudios que fueron mal pedidos o incidencias que no fueron las correctas. Entonces uno en ese tiempo se toma el tiempo, obviamente, de hacer todo este descargo y tarda 3 veces más que si lo hubiese hecho, ¿no? Pero la doctora siempre nos decía, no hagamos las cosas que no tienen que hacerse. O sea, nosotras y todos los médicos tenemos un juramento hipocrático que es primum non nocere, ¿no? No podemos dañar, no podemos dañar una mama sana. Y si nosotros consideramos imagenológicamente que es una mama sana, suspendemos la punción con todo lo que eso conlleva y con a veces el retraso en la otra punción, ¿no? Sí, no, pero es importante, la verdad que nosotras siempre ponemos la paciente primero, que es lo que debe ser, más que una paciente que viene para una punción de mama, viene angustiada y hay que contenerla y si no tiene nada no se justifica de ninguna manera punzarla. Ahí vi una pregunta que decía si con el COVID se podía realizar la biopsia. Sí, si la paciente está enferma con COVID, no, por supuesto, pero si está sana tenemos todo un sistema de protocolo con esterilización de todo, limpiezas entre paciente y paciente, se realiza todo un cuidado especial, todos los protocolos que están actualmente en uso, así que si es algo urgente y tiene una punción para realizar, para llegar a un diagnóstico, hay que hacerlo. No vamos a esperar 3 meses si es algo que puede ser una patología sospechosa. Pero lo que es muy importante para todas las pacientes que tomen conciencia que hoy en día un tumor de mama de menos de 1 centímetro tiene más de un 95% de curación. Entonces atenderse a tiempo es fundamental. Esto cambió mucho de cuando yo empecé a hacer mamografía, que las pacientes venían con un nódulo que se palpaban de 3, 4 centímetros. Hoy en día la mayoría son hallazgos y además está el asunto de los que todavía no son carcinomas invasores, que son carcinomas in situ, que prácticamente tienen el 100% de curación. O sea que por eso es tan importante todo este sistema de diagnóstico y de screening para detectar los tumores no palpables, que era nuestro tema. Muy bien, doctora. Y yendo ahora hacia el otro ítem que queríamos hablar, que era la parte de las marcaciones prequirúrgicas, ¿no? Antes de una cirugía, el ginecólogo o el mastólogo decide marcar esa lesión. ¿Para qué solicita marcar y en qué consiste el procedimiento? Sí, solicita marcar cuando es una lesión no palpable, que por supuesto no la puede localizar y que es muy pequeña generalmente. Y el procedimiento puede ser por vía ecográfica o por vía mamográfica. Ahí fue cuando yo dije que era como, usábamos el compresor fenestrado, que es como una batalla naval, y se coloca la aguja, después la paciente se le hace otra incidencia, si hacemos una de frente y la otra de perfil, para ver en las dos incidencias que la punta de la aguja está en un radio de medio centímetro alrededor de la lesión. Siempre no colocamos el carbón dentro de la lesión porque dificulta la labor del patólogo, entonces la colocamos por atrás, por el costado, adelante. Los diversos ginecólogos tienen distintas ideas de dónde prefieren, en general nosotros hablamos con ellos y se le inyecta la sustancia y se retira la aguja, es muy sencillo, se le coloca un Tegaderm para que la paciente pueda bañarse. Nosotros en la piel proyectamos siempre la punta de la aguja para que el cirujano directamente abra donde está el nódulo o las calcificaciones, donde está la lesión. Va. Porque como entramos con la aguja paralela a la parrilla costal, a veces entramos por la zona externa o interna y la lesión está en hora 12. Entonces no le va a estar recorriendo todo el trayecto de la mama para llegar a una lesión. Siempre se trata de entrar en el lugar que la lesión está más cerca a la piel, pero se puede entrar tanto en perfil interno, perfil externo, superior o en algunos equipos que el gantry permite la rotación por la región inferior. Y Muy cuando bien. es por... Sí, Sí. perdón. No, pregúntame, porque iba a decir de ecografía. ¿Cuántos días antes hay que hacer una marcación previo a la Bueno, cirugía? en general la hacemos 1 o 2 días antes, pero yo tengo experiencia cuando en el interior del país
no había mamógrafos, había mamógrafos, pero no había equipos para realizar marcaciones, que las pacientes se venían a marcar a Buenos Aires y el carbón es una sustancia interna que puede estar tranquilamente 15 días en la mama. No es conveniente porque se produce una cierta inflamación. Tanto es así que a veces, cuando quedan restos de carbón de una biopsia radioquirúrgica, a los años la paciente hace un granuloma por el carbón, que a veces se ve como un nódulo y obliga a hacer una biopsia. O sea que el tiempo permanece, no hay problema. No sería una Sí, dificultad. estos granulomas de carbón son son un problema porque son lesiones que son imagenológicamente sospechosas, no son lesiones que simulan un cáncer, que obviamente no son un cáncer. Nos quedamos sumamente tranquilos cuando hacemos una biopsia y sacamos cilindros negros y nos damos cuenta de que en realidad es una lesión totalmente benigna, es una reacción inflamatoria que se hizo al carbón, por eso es importante no dejar reguero de carbón cuando uno va inyectando y que quede en esa zona y obviamente facilitar el trabajo del cirujano de sacar todo ese carbón. Como dice la doctora, algunos mastólogos prefieren colocar el carbón adelante de la lesión, otros atrás. La verdad es que nosotros tratamos de conocerlos a todos y saber cómo cada uno prefiere trabajar para facilitarle el trabajo posterior, que obviamente que es lo más importante. Sí, con el granuloma de carbón tengo una anécdota. Una vez un médico conocido trajo a la señora que había tenido una hiperplasia típica y tenía una imagen nodular en esa zona. Bueno, cuando yo saqué el carbón en la biopsia, le dije, quédate tranquilo, es un granuloma de carbón. Y la biopsia vino granuloma de carbón y cáncer. Y al ladito. Y bueno, Sí, esas son las cosas que una vez se calla la boca sí, y decís, ¿por qué bueno, no me callé la boca, no? no, sí, amigo, va a una amistad, uno le dice, no, quédate tranquilo. Tenía el cáncer al lado. Pero claro, no se puede diferenciar, ¿no? Estaba todo Para junto. nosotras es difícil callarse la boca. Sí, sí. Es difícil. Em, Doctora, nosotros en Buenos Aires estamos muy acostumbrados a trabajar con el carbón. En el interior del país no es la primera elección, la verdad es que se trabaja mucho con arpón. De hecho, hace unos meses tuve el placer de estar en Medellín, en Colombia, y nos miraban medio raros, ¿no? Al contar las experiencias de marcaciones con carbón, porque ellos marcan todo con arpón. ¿Qué experiencia tiene usted? Usted que ha vivido, con todo el respeto, todo los cambios de tecnologías. Usted empezó utilizando Arpón. Arpón también al principio, pero el problema era el traslado. Lo tratábamos de fijar muy bien a la piel, doblando, en fin, todo, pero acá siempre se hicieron las dos cosas, en Argentina. En Estados Unidos no se utiliza el carbón, no está aprobado por la FDA, así que no se puede. Pero acá sí. Y realmente el problema era el traslado. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en una clínica no había problema porque la marcaba y de mamo, de radiología, se iba al quirófano. Era un trayecto muy cortito. Pero cuando tienen que estar viajando a su casa, quedarse por ahí esa noche, ir al otro día, es molesto porque sale el alambre por la mama, ¿no es cierto? Entonces realmente es una dificultad. Ni qué hablar, bueno, por supuesto que ahora no hay problema, pero antiguamente por ahí cuando se empezó a usar el arpón, tiraban del arpón y se movía y se salía, ¿no es cierto? Eso no se puede hacer. Yo creo que Acá ya nos ahora... dicen, en Venezuela no se usa, en Perú no se usa, en Madrid no se usa. No, en Nosotros Europa, somos unos fanáticos del arpón, del carbón. sí, 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 en Europa se usa todo el carbón. Yo estuve en España, estuve en Inglaterra, se usa el carbón mucho. Ahora en Estados Unidos no, ellos usan todo arpón. Pero bueno, La doctora De Luca que nos está viendo pregunta, ¿en axila se colocan clip o se coloca carbón? y yo no sé, en axila creo que debe ser preferible colocar carbón que el clip, me da la impresión. Pero no, en eso Sí, yo no he puesto ni clip ni carbón en axila. No, no lo... sí, hay semillas. La verdad es que se está trabajando mucho con semillas radioactivas, pero bueno, requiere todo un sistema de medicina nuclear. En algunos centros se usa, en Mendoza se usan las semillas, en Córdoba, el otro día escuchamos un trabajo de un centro que trabaja con semillas.
seguimos creyendo que lo más fácil y menos costoso para nosotros es el carbón y tenemos toda la experiencia en eso. Y después todo lo que es medicina nuclear la maneja otro tipo, otros Claro, especialistas, no la manejamos nosotros, ¿no? En general, claro, nosotros nos dedicamos a esto que estamos contando, nada más. tal cual, es nuestra experiencia, tal cual. Experiencia. Bueno, doctora, la verdad maravilloso. Creo que hemos salvado todas las dudas. Es un placer. La verdad es que para mí es un placer. Hace 2 meses que no la veo y por lo menos la veo por acá. Está divina. Bueno, para mí es un placer verlas a todas ustedes y la verdad poder charlar un rato, que yo no me quería jubilar, seguía yendo a trabajar, pero la No, pandemia no se jubile nunca. así que por la edad, ¿no? Ya estoy en una edad de riesgo, nunca había pensado que estaba en una edad de riesgo, pero bueno, Bueno, yo no estoy, también soy de riesgo, en fin, no importa, ya la edad. Hay que seguir trabajando y seguir estando activos. La verdad es que la lucidez que tiene esta mujer supera a cualquier treintañera y tenemos que seguir. Hasta el último día tenemos que seguir y vamos a seguir. bueno, les mando un beso muy grande para todas, yo también las extraño mucho y bueno, esperemos poder terminar con esta pandemia y poder trabajar tranquila, porque tampoco trabajar con todos esos equipos, con las pacientes debe ser Sí, terrible. Acostumbradas a verlas, a darles un beso, a tratarlas. sí, tal cual. Es una cosa horrible, pero bueno, hay que acostumbrarse a todo. Les mando un beso muy grande para todas. Y gracias, Mariana, por la Gracias, Doc. Gracias invitación. inmensa. Gracias a todas las que estuvieron. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.